Va a dar comienzo Quizá la Santa Misa. don José Carlos puede decirnos quién celebra esta misa de beatificación. Como sabemos, hay una distinción entre una beatificación y una canonización. Preside la celebración La beatificación. Su Eminencia el Cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, junto al Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, y el Arzobispo de Valladolid, el Cardenal Ricardo Blázquez. Con los cardenales y obispos concelebra Monseñor Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei, junto con los vicarios de la prelatura y numerosos sacerdotes de España y de todo el mundo. Los fieles aquí presentes y los que participan en esta beatificación a través de los medios de comunicación pueden obtener el don de la indulgencia plenaria de acuerdo con las condiciones habituales establecidas por la Iglesia. Esa niña que acabamos de ver, vestida con su traje de primera comunión, es una niña polaca que hoy recibirá por primera vez el sacramento de la comunión. Qué bonito. Y como ella, tantas personas que estarán acompañándonos van a recibir el don de la gracia de Dios, que es siempre una beatificación. Y comienza la procesión de entrada mientras canta la agrupación coral Alborada, que es quien va a poner, ¿no?, pues esa nota musical en esta celebración. Como un lugar, como un palacio, como Vistalegre, se puede convertir en un espacio celebrativo tan hermoso, con este canto que nos introduce en la liturgia que vamos a vivir. Preside el altar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una fotografía del fotógrafo Javier Berguizas, que ha realizado la imagen que está en la capilla de la sede de posgrados de la Universidad de Navarra en Madrid. No podía faltar ese guiño a México, que es un lugar en el que la nueva beata vivió 6 años e inició la labor apostólica del Opus Dei. Allí dejó su, como ella decía, dejó su corazón. Aquí está el prelado del Opus Dei, Monseñor Ocariz. La cámara le va siguiendo. Y acabamos de ver también en la esquina a la secretaria central de la asesoría del Opus Dei, Isabel Sánchez, junto a otras mujeres directores del Opus Dei, y también en las primeras filas directivos de labores educativas, asistenciales, promovidas por la prelatura, especialmente en España y en México. Luego es impresionante la variedad de gente llegadas del mundo entero que han tenido la suerte de poder estar en esta celebración, que es un poquito representativa, porque las beatificaciones habitualmente se hacen en la catedral de la diócesis, presidida por un legado pontificio, pero lógicamente al tener Guadalupe una devoción tan extendida por el mundo entero, se ha abierto este espacio celebrativo un poquito más grande para acoger a tantas personas que tenían que venir, porque Guadalupe, sí, aunque luego ya, pues cuando sea la canonización en la Plaza de San Pedro, pues allí será la eclosión de esto que ahora vemos como en síntesis, una devoción que ha cuajado en el mundo entero a una mujer normal que nos ya habla de la santidad para gente normal. Y de hecho en la pista hay representación de todos los países en los que el Opus Dei ha iniciado la labor apostólica, más de 62 nacionalidades, y se ha querido que precisamente ahí, lo vemos ahí, a gente de las primeras filas, quienes están en pista, pues estén representados todos esos países, ¿no? Como la Iglesia Católica, la prelatura del Opus Dei es de ámbito universal, y siendo también Guadalupe una fiel de la diócesis de Madrid, como decía don José Carlos, la devoción, el modelo es inspirador
para gente de todo el mundo y esto se ha representado también visualmente en los puestos físicos en la ceremonia. Es bonito como la figura del cardenal Becciu, que en este caso representa al Santo Padre, y durante toda la ceremonia él va a ser la voz del Papa que acompaña a todos los fieles congregados en este altar. Los acordes maravillosos de este coro Alborada y de esta música maravillosa que nos introduce en la celebración de la palabra de Dios. Son aproximadamente 200 los concelebrantes que junto a el cardenal Becciu, los arzobispos, cardenales, están acompañando, ¿no?, al cardenal en la celebración de la Santa Misa y que están sentados allí, ¿no?, en las sillas junto al altar principal. Ahí tenemos al maestro de ceremonias, Juanjo Silvestre, llegado de Roma, que trabaja como maestro de ceremonias de la prelatura del Opus Dei en Roma y que se ha trasladado aquí para coordinar con las personas de la diócesis de Madrid y llegar a esta celebración tan hermosa que vamos a vivir, tan cuidada y a la vez tan sencilla y recogida. De hecho, se han utilizado muchos ornamentos litúrgicos que fueron también usados en la beatificación de Álvaro del Portillo, primer sucesor del fundador del Opus Dei, y que tuvo también lugar en la diócesis de Madrid, porque también era madrileño don Álvaro del Portillo, sí. Y muchos ornamentos litúrgicos han sido reutilizados para esta ceremonia. Como se suele decir, de Madrid al cielo, y ojalá que salgan muchos santos del Madrid, del mundo entero, como Guadalupe, en medio de la calle, en el trato con los demás, en el servicio rendido a las almas de todas las clases. Comenzamos la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, deseo saludar cordialmente a los eminentísimos cardenales aquí presentes, en particular al pastor de esta arquidiócesis de Madrid, su eminencia cardenal Carlos Osoro, al reverendo Monseñor Fernando Cáriz, prelato de la prelatura de Santa Cruz y Opus Dei, al señor nuncio apostólico, a mis hermanos en el episcopato aquí presentes. Saludo asimismo a las autoridades, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de esta iglesia peregrina en España que hoy se alegra con esta su hija Guadalupe Ortiz de Landazuri, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
a comenzar el rito de la beatificación. Y es un momento más solemne, bueno, lógicamente, aparte del rito eucarístico, pero en fin, que es... El momento que todos estábamos esperando, don José Carlos. El arzobispo de Madrid y el prelado del Opus Dei piden humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri, fiel laica. El prelado del Opus Dei acaba de pedirle al cardenal Beccio, como legado pontificio, que proceda a la beatificación. Y ahora el postulador va a leer algunas notas. El postulador es Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia nació en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1916, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Era la última de los 4 hijos de Manuel y Eulogia. Estudió ciencias químicas y empezó a ejercer la docencia en 2 centros de enseñanza. El 25 de enero de 1944 conoció a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, y el 19 de marzo del mismo año, después de algunos días de retiro espiritual, pidió la admisión en el Opus Dei como numeraria, viviendo en celibato apostólico. San José María le encargó la dirección de algunas iniciativas de evangelización en Madrid y en Bilbao. A finales de 1949, le preguntó si estaba dispuesta a trasladarse a México para empezar allí la labor apostólica entre las mujeres. Guadalupe se preparó con fe y entusiasmo para esta nueva aventura. El 5 de marzo de 1950 viajó a la Ciudad de México. Desde allí se dedicó con empeño a la formación humana, profesional y cristiana de muchas personas en varias ciudades y zonas rurales mexicanas. En 1956, la venerable sierva de Dios se trasladó a Roma para ayudar a San José María en el gobierno del apostolado de las mujeres del Opus Dei. Pero a los pocos meses enfermó de una grave dolencia de corazón que requirió una importante intervención quirúrgica. Desde 1958 vivió en Madrid, España, donde volvió a ejercer la docencia. En el año 1965 obtuvo el doctorado en química con un trabajo de investigación que fue galardonado con el premio Juan de la Cierva. A pesar de su delicada salud, siguió dedicándose con alegría y entusiasmo al apostolado entre sus colegas, estudiantes y amigas. Dirigió también un centro de estudios de ciencias domésticas y otras iniciativas. Como su cardiopatía fue empeorando, el día 1 de julio de 1975 debió someterse a una operación arriesgada. Durante la convalecencia le sobrevino una repentina crisis y el 16 del mismo mes, fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, entregó piadosamente su alma al Señor. Su fama de santidad se extendió rápidamente y en 2001 empezó su proceso de beatificación. El 4 de mayo de 2017, el Papa Francisco declaró que había vivido heroicamente las virtudes. El 8 de junio de 2018, el Santo Padre sancionó el carácter milagroso de una curación atribuida a la intercesión de la venerable sierva de Dios. El postulador acaba de hacer una reseña biográfica y
Se procede ahora a la lectura en latín de la Carta Apostólica, por la que el Santo Padre Francisco incluye a Guadalupe Ortiz de Landázuri entre el número de los beatos. Nosotros La iremos. traducción castellana se recoge en el folleto de la celebración. Que don José Carlos nos va a leer a continuación. Nos vota fratres nostri. Cogiendo el deseo de nuestro hermano, el cardenal de la Santa Iglesia Romana, Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, y de Monseñor Fernando Cáriz, prelado de la prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos que la venerable sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, fiel laica de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, que entregó generosamente su vida al Señor, sirviendo con alegría a sus hermanos en la realización de las tareas cotidianas, de ahora en adelante sea llamada beata y se puede celebrar cada año en los lugares y según los modos establecidos el día 18 de mayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a la plaza de San Pedro, el 21 de abril del año 2019, séptimo de mi pontificado. Pontificatus nostri séptimo. Francisco, Papa. Y ahora llega el gran aplauso. Y el gran momento en el que veremos la imagen de la ya beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Va descorriendo el tapiz y aparecerá ese rostro sonriente de la nueva beata, mientras el coro canta el Christum Vincit, que es tradicional en la iglesia. Y ahí vamos viendo a Guadalupe con esa alegría habitual. Esta fotografía se la hizo en 1956 en México y se conserva solo el positivo de la fotografía, no se conserva el negativo. Pero es bonito que esté fotografiada en México a la vez que se ve a la Virgen de Guadalupe. Y a la vez que vemos a toda esa gente aplaudiendo, más de 600 personas de México que están allí en el Palacio de Vistalegre y tantas otras siguiéndonos, muchos altas horas de la madrugada, ¿no? desde sus casas. Sí. Bueno, don José Carlos, felicidades. Creo que a quien instruyó la causa es a una de las primeras personas a las que hay que felicitar en este momento que estamos viviendo de gran emoción. Sí, sobre todo porque los santos nunca dan problemas, los santos dan trabajo solamente. Pero da alegría ver cómo esa sonrisa de Guadalupe ya es la sonrisa de una santa. Y en este momento el cardenal Beccio toma la reliquia. Reliquias llevadas. Que la besa. Sí, eso es la reliquia principal, una reliquia tomada de, como se dice, ¿no? Ex osibus, de sus huesos. Sí. Y quienes llevan la reliquia son familiares de la nueva beata, de la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, y familiares de Antonio Sedano, que es aquella persona a la que Guadalupe hizo el milagro y por el que hoy es elevada a los altares, además de por toda su vida santamente heroica. Sí. Don José Carlos, cuéntenos algo del milagro mientras esta procesión de las reliquias. Fue bonito porque ahí está depositándose la reliquia a la vista de todos. Aquel día que Antonio Sedano se estaba preparando para una operación de un tumor maligno cerca de la nariz y del ojo. Ese día anterior, con mucho miedo, cogió la estampa de Guadalupe porque le pareció una mujer elegante y simpática, y le dijo con mucha fe: quítame el grano, tú puedes hacerlo. El primer milagro es que aquella noche durmió de un tirón, y al segundo fue que por la mañana, cuando se despertó para afeitarse y disponerse a la operación,
al mirarse en el espejo vio que no había nada y el susto que se llevó fue tan grande que le dio una taquicardia y tuvo que estar un rato recuperándose, y al cabo de un tiempo cayó en la cuenta y le dijo: gracias, Guadalupe. Y es bonito que hoy le digamos también a nosotros ahora: gracias, Guadalupe, por todos los favores y gracias que has conseguido para el pueblo cristiano en estos años, y esperamos que sean muchos más en adelante. Y que nos siga haciendo, ¿no? Como yo le he oído decir a usted alguna vez, ningún beato quiere quedarse en beato, ¿no? Y cuando más activos estás en este periodo después de la beatificación a la canonización. El consejo es que ustedes pillen una estampa en la página web del Opus Dei o con un amigo, o se consigan una y la recen con mucha fe para que pronto tengamos un milagro y podamos ir a la Plaza de San Pedro a disfrutar con el Santo Padre de ese momento final, porque toda causa aspira a llegar al final. Pero es bonito que ya en este momento que la Iglesia la considera santa y la pone ya como modelo intercesora del pueblo cristiano, que, como ven ustedes, no deja de aplaudir emocionado en este momento. Y es bonito contar con familiares de la propia Guadalupe. Tenemos a sobrinos, nietos, sobrinos, una gran familia. Es bonito recordar, y por si ustedes no lo saben, que el hermano de Guadalupe y su cuñada son también fieles de la prelatura del Opus Dei, supernumerarios, en proceso también de beatificación. Y eso también nos invita a pensar, ¿no?, que la alegría de encontrar a Jesucristo es una alegría que se comparte en primer lugar pues con la familia, ¿no? Y también ver ahí a familiares de Antonio Sedano, que nos interpela, ¿no?, a la santidad como algo tremendamente actual y contemporáneo, ¿no?, cuando tenemos a familiares y a mucha gente, ¿no?, hoy presente en Vista Alegre y digitalmente, que ha conocido a Guadalupe. Sí, lo que es bonito es que hay testigos de fama y testigos también de favores, y los que han experimentado, están los sobrinos de Ortiz de Landázuri, que también emocionados aplauden y que están todo ese público. Ocupando las primeras filas, como hemos dicho, y el aplauso que yo creo, José Carlos, que casi tendríamos que aplaudir nosotros aquí. Ahora oímos al prelado de la obra dando las gracias. Los devotos de la nueva beata, agradecidos al sucesor del apóstol Pedro, Papa Francisco, dan gracias al Padre de Jesucristo y Padre nuestro, al Dios 3 veces santo, y elevan el himno de alabanza por haber proclamado beata a la venerable sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Esa precisión teológica y esa sencillez, el prelado del Opus Dei se acerca a saludar al cardenal Vecchio y agradecerle en nombre de toda la prelatura. También se acercará el postulador de la causa, Antonio Rodríguez de Rivera, que también es madrileño, ingeniero de caminos, que estudió aquí en Madrid, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años. También saluda el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y también ahora ve al postulador de la causa, Antonio Rodríguez de Rivera. Y también hay que recordar que están al lado del prelado del Opus Dei se encuentra el vicario auxiliar, don Mariano Faccio, y el nuevo vicario general de la prelatura, don Antonio Pujals. Y ahora cantamos el Gloria, que es el canto con el que la Iglesia expresa su agradecimiento a todos los dones de la providencia. Como ven, está siendo una misa en español, en castellano, y con estas partes en latín, la litera apostólica del Santo Padre y los tradicionales cantos del Kyrie y el Gloria de la Misa de Ángeles. Eso es, una misa que en todas partes en la Iglesia se enseña para que el pueblo cristiano en los momentos más solemnes pueda cantar unidos con esa lengua común que es el latín. Ahí está la sonrisa de Guadalupe, que ya empieza a difundirse por el mundo entero con ese nuevo cargo que se le ha dado, modelo e intercesora ya universal de todo el pueblo cristiano.
muchas televisiones del mundo están retransmitiendo también esta señal. Bueno, como ustedes saben, ¿no? 13TV, que es a la que la mayor parte de ustedes nos están siguiendo, pero también más de 9 países están siguiendo esta ceremonia en directo, además de en el streaming de la página web del Opus Dei, en el que se puede seguir también esta ceremonia y también la ceremonia de mañana en el streaming del Opus Dei de la página web, la misa de acción de gracias que celebrará el prelado. Hace unos días tuvimos el traslado de los restos de Guadalupe el día 6 de octubre desde el cementerio de Pamplona, donde ella falleció después de esa operación, a la iglesia del Caballero de Gracia, que está enclavada en la Gran Vía de Madrid. El Oratorio del Caballero de Gracia es un templo muy bonito del barroco madrileño y donde recibe la veneración del pueblo cristiano que acude allí a solicitar la ayuda de Dios, porque los milagros los hace Dios. Los santos lo que son amigos que nos hacen favores, que interceden por nosotros. Pero es bonito ver cómo el Caballero de Gracia, que también está en proceso de canonización, ha acogido a la Beata Guadalupe en ese templo madrileño, muy cerquita de donde ella nació y muy cerca de donde ella fue bautizada, en la parroquia de San Ildefonso de Madrid. Y es bonito ver, ¿no?, como una beata ya, ¿no?, de una diócesis madrileña puede ser ejemplo y estímulo para gente de todas partes del mundo, ¿no?, que, como decía, son quienes nos están viendo. Estas jornadas de beatificación concluirán el martes con una misa de acción de gracias en Roma, celebrada por el prelado del Opus Dei. Desde Roma, yo me imagino que hoy también la emoción allí, ¿no?, pues en la sede central del Opus Dei, pues también será grande, ¿no?, la gente que nos estará siguiendo también desde allí. Ahora se está siguiendo la ceremonia desde tantos lugares del mundo que es tan difícil de calcular, ¿verdad? Porque cualquiera puede ahora con su ordenador estar viviendo, unido a lo que se está viviendo ahora aquí en Vistalegre, en esta ceremonia conmovedora. Y primera oración de la Beata Guadalupe. Escuchemos. Oh Dios, que has dado a la Beata Guadalupe la gracia de transformar su trabajo cotidiano en lugar de encuentro con Cristo y de servicio al prójimo, concédenos, siguiendo su ejemplo, transmitir a nuestros hermanos la fe y la alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ya se ve desde el comienzo de la devoción pública ya, del culto público de Guadalupe, se subrayan esas dos palabras, su fe en Dios y su alegría inconmovible, constante. Ella será para siempre modelo de fe en Jesús y de alegría de servir a Jesús. Escucharemos ahora la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Estos acentos ya que nos acercan a América son tan bonitos, ¿verdad? Y ahora vamos a cantar el Salmo responsorial. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Bendice, alma mía, al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice, alma mía, al Señor. Son bonitos porque estos textos de la Escritura que se han escogido para la celebración de la misa de hoy serán los que cuando se celebre la fiesta de Guadalupe una vez al año serán los textos que se utilizarán en esa misa propia. Y efectivamente eso será 18 de mayo, es la fiesta de la nueva beata, que coincide con el aniversario de su primera comunión, también una fecha de especial significado en la vida de Guadalupe y que casualmente fue la fecha que finalmente el Santo Padre eligió para la beatificación. Sí, y es bonito que el 17 de mayo es para siempre el día que se celebró la beatificación de San José María, que fue la primera persona del Opus Dei beatificada, y la segunda va a ser una mujer, Guadalupe Ortiz de Landázuri, como laica. Como sacerdote fue don Álvaro, Lectura pero laica, de la Guadalupe. carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Ahora viene ya el momento de la lectura del texto del Evangelio, un texto muy bonito, conmovedor, que nos habla del amor de Dios,
porque eso es en definitiva lo que hoy celebramos, como el amor de Dios ha triunfado en el corazón de Guadalupe y desde ahí se expande a todos los que ahora asistimos a la ceremonia de su beatificación. Cantamos el Aleluya precioso con este coro de Alborada. Hacía referencia don José Carlos a la consecución de fechas del 17 de mayo, beatificación de San José María, 18 de mayo de Guadalupe, y a mí me gustaba destacar la fe que tuvo y la confianza, la fe en Dios de Guadalupe y la confianza en un sacerdote de Barbastro, una noble, leal e insigne ciudad en la que yo he nacido también como el fundador del Opus Dei, pero que en el año 1944 el Opus Dei era una realidad muy pequeña, ¿no? Sí. Y precisamente pues esta consecución de fechas me parece que expresa muy bien esa gran sintonía, ¿no?, humana y sobrenatural que hubo entre Guadalupe y San José María, y que se expresa en las cartas que Guadalupe escribía a San José María, que se han editado en un ebook con más de 100.000 descargas, que ya están editadas en papel, una labor de edición de mis colegas María Teresa Escobar y María del Rincón, y que animo vivamente a leer antes de escuchar la palabra de Dios. Muy bien. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los acentos sudamericanos del norte y del sur se están oyendo, los acentos latinoamericanos del norte y del sur se están oyendo en esta celebración. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. La luz del Señor que alumbró el corazón de Guadalupe y que desde allí ilumina toda la tierra. Ahora vamos a escuchar las palabras de la homilía del cardenal Beccio, legado pontificio para esta ceremonia. Palabras que serán en castellano y por tanto nos mantendremos en silencio. Creo que seremos capaces, don José Carlos. Disfrutándola, sí, mientras bendice con el leccionario, con el evangelario, bendice a todo el pueblo congregado y a todos los que siguen la celebración desde tantos lugares del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar estas palabras de Cristo dirigidas a los discípulos y que hoy nos han sido proclamadas, el temor casi se ha apoderado de nosotros. Queríamos enseguida responder al Maestro: la luz del mundo eres tú. De hecho, nos viene a la mente lo que Él ha dicho de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida.
Sin embargo, esta página del Evangelio nos recuerda que Cristo dice que también nosotros somos luz en el mundo, porque la hemos recibido de Él, que ha venido al mundo no solamente para ser la luz, sino para dar la luz, para comunicar a las mentes y los corazones de cuantos creen en Él. Jesús quiere de nosotros precisamente esto, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. De hecho, añade, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en candelero y que alumbre a todos los de la casa. Tenemos pues una tarea, tenemos una responsabilidad por el don recibido. La responsabilidad es sobre la luz que nos ha sido transmitida. No podemos solamente apropiarnos de ella y guardarla únicamente para nosotros, sino que estamos llamados a comunicarlo a los demás, a donarla. Debemos hacerla brillar ante los hombres. De esta verdad era consciente la Beata Guadalupe. Ella es para nosotros un modelo de cómo mostrar esta luz que es Cristo y cómo transmitirla a los hermanos. Nos encontramos en efecto ante una mujer cuya vida ha sido iluminada solo por la fidelidad al Evangelio. Poliédrica y perspicaz, ha sido luz para aquellos que ha encontrado a lo largo de su existencia, mostrando un coraje y una alegría de vivir que procedían de su abandono en Dios, a cuya voluntad se conformaba día tras día y cuyo descubrimiento la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. La fuente de su fecunda vida cristiana fue su íntima y constante unión con Cristo. Su diálogo con Dios, ya desde jovencita, era continuo y se realizaba singularmente mediante una intensa vida sacramental y prolongados tiempos de recogimiento. La Santa Misa y la confesión eran los pilares de su vida espiritual. El rezo del rosario, recitado con gran devoción, era el signo evidente de su profundo vínculo con la Madre de Dios, a cuya intercesión solía confiarse. Guadalupe ha recorrido un camino de oración completo y maduro, que la llevó a experimentar en modo profundo y místico la presencia del Señor y su amor misericordioso. En efecto, es de la contemplación del misterio pascual de donde brotó la luz de la verdad que guió sus pasos. La misma luz la convirtió en una lámpara puesta en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. La cruz no tardó en aparecer en su vida. En el terrible periodo de la guerra civil, aceptó con heroica fortaleza, fruto de una fe, esperanza y caridad también heroicas, el trágico fusilamiento de su padre, los peligros del conflicto armado, el alejamiento de Madrid, la pobreza y la interrupción de los estudios. En medio de tanto desierto espiritual y material, tuvo lugar el encuentro que daría un giro total a su existencia. Tocada por la gracia que experimentó durante una misa dominical, sintió el deseo de encontrar a alguien que le ayudase a hallar respuestas más profundas a sus exigencias espirituales y así, mediante un amigo, entró en contacto con el fundador del Opus Dei. El encuentro supuso un paso decisivo hacia una vida de total entrega a Dios. Incorporada a la obra, se mostró disponible, con ánimo entusiasta y generoso, a comunicar a todos y en todas partes la alegría del descubrimiento de la perla preciosa, la del Evangelio. Y comenzó a desarrollar un intenso apostolado en distintos lugares, estrechando con facilidad y por todas partes lazos de amistad con jóvenes que eran edificadas con su fe, su piedad, su caridad
y su alegría sana y contagiosa. Había ya comprendido que la unión con Dios no podía limitarse al momento de la oración en una capilla, sino que toda la jornada se presentaba como una ocasión para intensificar su trato con el Señor. Una característica espiritual suya era de hecho la de transformar en oración todo lo que hacía. Al respecto, le gustaba repetir que era necesario caminar con los pies en la tierra, pero mirando siempre al cielo, para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros. Cuando el fundador Escrivá de Balaguer le preguntó si estaba dispuesta a ir a México para implantar la obra, aceptó enseguida y con alegría. Ya no tenía ningún otro interés que el de ser un instrumento dócil en las manos de Dios. Para superar las comprensibles dificultades familiares y prepararse espiritualmente para cumplir cuanto Dios le pedía, se encomendó a Nuestra Señora de Guadalupe. En México, su trabajo apostólico se basaba en el amor de Dios, que se traducía en una vida de piedad y de abandono en sus manos y en el celo misionero. Se preocupaba antes que nada de formar bien a las recién llegadas. Insistía en la necesidad de la perseverancia, edificaba con su espíritu de oración, de sobriedad y de penitencia. Era evidente que trabajaba solo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Destinada a Roma con responsabilidades de gobierno, fue obediente, humilde y alegre como siempre, dedicándose al trabajo de oficina y a la oración. Tras regresar a España, retomó las tareas de enseñanza y de formación de las jóvenes de la obra. Fue el tiempo de un compromiso decidido, constante, generoso y gozoso por vivir siempre con más radicalidad el Evangelio. Fue una respuesta consciente al amor de Dios, del cual ella se sentía revestida, sobre todo en los momentos más trágicos de su existencia, con el propósito de ser santa y siguiendo la espiritualidad del Opus Dei, animada por un fuerte deseo de implicar al mayor número posible de hermanos y hermanas en la misma aventura. La Beata Guadalupe ha sabido ser en cada circunstancia un don para los demás, cuidando especialmente la formación de las estudiantes y dedicándose a la investigación científica para promover el progreso de la humanidad. Además, su corazón estuvo siempre abierto a las necesidades del prójimo, traduciéndose esto en una actitud de acogida y comprensión. En todas circunstancias demostró ser una mujer fuerte. Su fortaleza era particularmente evidente en las dificultades, en la realización de nuevas obras apostólicas, en la evangelización de frontera y sobre todo en saber aceptar pacientemente los sufrimientos físicos que le condicionaban seriamente la vida diaria. Todo lo supo aceptar sin reservas y sin lamentarse, transformando la enfermedad en preciosa ofrenda al Altísimo y en una ocasión de profunda unión con el crucificado. La nueva Beata nos comunica a nosotros, los cristianos de hoy, que es posible armonizar la oración y la acción, la contemplación y el trabajo, según un estilo de vida que nos lleva a fiarnos de Dios y a sentirnos expresión de su voluntad, la cual hay que vivir en todo momento. Además, nos enseña que bello y atrayente es el poseer la capacidad de escuchar y una actitud siempre alegre, incluso en las situaciones más dolorosas. Guadalupe se presenta así ante nuestros ojos como modelo de mujer cristiana, siempre comprometida allí donde el designio de Dios ha querido que esté,
especialmente en lo social y en la investigación científica. En definitiva, fue un don para toda la Iglesia y es un ejemplo valioso a seguir. Su riqueza de fe, esperanza y caridad es una admirable demostración de cuanto el Concilio Vaticano II ha afirmado sobre la llamada de todos los fieles a la santidad, especificando que cada uno persigue este objetivo siguiendo su propio camino. Esta indicación del Concilio encuentra hoy una realización cumplida con la beatificación de esta mujer, a cuya oración e intercesión recurrimos para que seamos siempre mejores testigos de la luz de Cristo y lámparas que iluminen las tinieblas de nuestro tiempo. Sí, invoquémosla, Beata Guadalupe, ruega por nosotros. Estas palabras conmovedoras del cardenal Becciu, que como legado pontificio nos ha abierto un panorama para la meditación de la vida de Guadalupe, y nos quedamos con esa frase: un gran don de Dios para la Iglesia. Por el Santo Padre Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro y pastor de la Rey de Cristo. Por el cardenal Angelo Becciu, por representante del Santo Padre en esta celebración. Y por el cardenal Carlos Osoro, obispo de la Diócesis de Madrid, a la que perteneció la nueva beata, para que ejerzan su ministerio con la sabiduría, el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo. Oremos. Por la prelatura del Opus Dei, para que todos los fieles, sacerdotes y laicos, unidos a su prelado y siguiendo el ejemplo de la Beata Guadalupe, sepan realizar como ella el trabajo ordinario con amor y transmitir su fe y alegría para que muchos más conozcan y amen a Dios. Oremos. Por la paz del mundo y la unidad de la familia humana, para que los cristianos, movidos por una vida de servicio a Dios y a los demás, también de los más necesitados, colaboren con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de una sociedad más fraterna, fundada en el mandamiento nuevo del amor. Oremos. Por las familias cristianas, por cuantas iglesias domésticas, llamadas ese hogares luminosos y alegres, donde encuentren acogida los niños y los ancianos, los enfermos y los nacidos, para que sepan educar a sus hijos de modo que sean generosos y estén dispuestos a escuchar la llamada de Dios. Oremos. Por todos los que participan en esta Eucaristía, por sus familias y por la humanidad entera, para que escuchando la voz de Jesús, Verbo encarnado y Redentor del mundo, dejen que el Espíritu Divino ilumine todas las realidades humanas. Oremos. Bendito seas, Señor, por habernos dado la compañía y el ejemplo de vida entregada de tu fiel sierva Guadalupe. Concédenos su alegría y buen humor. Forja en nosotros un corazón universal y atiende las súplicas que con piedad filial te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. La composición de los que han pedido ya muestra la universalidad de la Iglesia en los acentos, en los colores y también en la propia situación personal de cada uno, laicos, casados, solteros, personas entregadas a Dios. Y vamos a asistir también ahora en el momento del ofertorio, mientras también Mónica quería comentar alguna cosa. Al principio, antes de la celebración, antes de las 11,
se ha contado a qué va a ir destinada la ofrenda del día de hoy, y es al proyecto Becas Guadalupe de la ONG Arambé. Arambé es una ONG que se creó con motivo de la canonización de San José María para impulsar en África proyectos profesionales que en África y desde África, ¿no?, pues ayuden al desarrollo a través del trabajo profesional, que ese es el mensaje del Opus Dei. Antes de la celebración, Tedina Lubega, ingeniera eléctrica de Uganda, ha explicado el proyecto y ha contado cómo estas becas Guadalupe están dirigidas a 100 mujeres africanas que a lo largo de los 10 próximos años podrán realizar estancias en centros de investigación en Europa, principalmente en España, de entre 3 y 9 meses para luego volver a su país. Son becas destinadas a mujeres africanas que viven ahora mismo en África, con la idea de que esa formación en centros internacionales revierta en sus países, y dirigidas a 2 áreas principales: la vida y la tierra, que son 2 áreas de investigación en las que hay mucha necesidad de trabajo, de desarrollo y de progreso en el continente africano y en todo el mundo, ¿no? Las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra, de la sostenibilidad, del cuidado de nuestro planeta, ¿no?, como el Papa también nos ha recordado en la Laudato Si, y que hacen que también se haya querido que esta beatificación fuera lo más sostenible posible, ¿no?, precisamente por ese compromiso con el cuidado del mundo, ¿no?, y de la vida. Es bonito que Guadalupe, precisamente su especialidad como química era la química inorgánica, porque ella veía en la química la acción creadora de Dios, y conocer las leyes de la química era conocer el amor de Dios a sus hijos, los hombres, y ayudarles en el desarrollo también como personas. Es bonito pensar que Guadalupe, que ha formado a tantas químicas, a tantas jóvenes, les ha enseñado la química, ahora también impulsará ese proyecto científico, no solo para desarrollar el mundo en África, sino que sean las mujeres las que sean las protagonistas de ese propio desarrollo africano. También pensaba, al ir viendo los rostros de los cardenales eméritos, Rouco Varela, el cardenal Amigo Vallejo, y también viendo el cardenal Sara, también es bonito ver a tantos obispos, arzobispos que acompañan en esta ceremonia, y muchos españoles, otros venidos de diversos países del mundo, que también vienen trayendo el calor de familia de la Iglesia Universal. También están los vicarios del Opus Dei de muchos países de la obra, que traen también esa universalidad y ese sentir de los hermanos de Guadalupe, la nueva beata, la familia de la nueva beata. También del calor de tantos cooperadores y amigos que se benefician de ese mismo espíritu en el mundo entero. Un espíritu dinámico que hace que esta beatificación también haya sido dinámicamente digital, y que precisamente por eso esta celebración pueda ser seguida desde tantos lugares del mundo. Lo que vemos en Vista Alegre es un mosaico, pero a través de la app, un producto francamente novedoso, desarrollado para poder prepararse, viajar y estar en Madrid, tener esa experiencia de peregrinaje digital. También, ¿no?, como suele suceder con estas celebraciones, la indulgencia concedida por el Santo Padre se puede ganar también a través de los medios digitales televisivos, también nuestros telespectadores de 13 TV, y precisamente pues por eso estamos asistiendo, pienso, ¿no?, a una representación de lo que está ocurriendo en tantos lugares del mundo gracias a la tecnología. Sí, tenemos que adaptarnos a los tiempos, ¿no? Normalmente una beatificación se suele hacer en una catedral, en un lugar más discreto, porque solo es la apertura restringida del culto público, pero ya los medios de comunicación nos hacen acercarnos y vivir la ceremonia como si estuviéramos allí presentes, ¿no? Yo creo que forma parte de ese dinamismo apostólico de la propia prelatura del Opus Dei, que está llamada a impulsar la llamada de la santidad en todos los lugares del mundo, en todos los corazones, de modo que Dios, como nos ha dicho el cardenal Beccio en su homilía, es posible armonizar la vida de oración, la vida de trabajo, la vida familiar, de amistad. Una mujer comprometida con el desarrollo y comprometida con la expansión del amor de Dios. Todos, nos ha dicho el Papa, a través del cardenal, estamos llamados a la santidad. Para que este sacrificio vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te presentamos, Señor, estas ofrendas en la memoria de la Beata Guadalupe, rogándote humildemente que nos alcancen el perdón y la salud eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Es bonito estos textos ya propios de la Misa de Guadalupe, el ofertorio, Señor, la colecta. con vosotros. Levantemos el corazón. En verdad, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre. Se llama el prefacio o pórtico que abre camino a la celebración de la plegaria eucarística, que es, como siempre, el momento central de la Santa Misa, donde se va a renovar incruentamente el sacrificio del Calvario. De su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde. Bonito ver al cardenal Sara, que se ha acercado como llegado desde la congregación del culto divino a esta celebración. Los ángeles y los arcángeles, y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Y ahora volvemos a la misa de Ángelis con el canto del Sanctus. Que el altar, ¿no?, pues ya contiene pues los numerosos copones que van a ser utilizados con sus lienzos respectivos para la distribución de la comunión. Algunos lienzos para esta ceremonia han sido elaborados por voluntarios en España mayoritariamente, pero también en otros países como Suiza y el Líbano. El vino que se usa en la ceremonia, que ya ha sido usado, ¿no?, en el rito del ofertorio, se llama perdiguera, en homenaje a la primera parroquia en la que San José María desempeñó su ministerio sacerdotal, y lo han elaborado alumnos de una escuela familiar agraria, Molino de Viento, que es una iniciativa educativa promovida por fieles del Opus Dei en Campo de Criptana, Ciudad Real. Se utilizará la plegaria eucarística número 3 y veremos una vez más reproducido ese momento culminante que es el sacrificio de la misa. Santo eres en verdad de Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos donos que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata Guadalupe y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al arzobispo de esta diócesis Carlos, al cardenal Ángelo, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Nos Dios. introducimos ya en el rito de la comunión, ¿verdad, don José Carlos? Ahora es el momento en el que el don de Dios que ha llegado sobre el altar se va a repartir por todas este inmenso recinto que hoy se convierte en un templo donde se va a dar gloria a Dios y donde por primera vez se ha oído el nombre de Guadalupe como beata. En los pasillos están previstos muchos cientos de sacerdotes que estarán preparados para dar la comunión en un tiempo récord, en 10 minutos. Aquí tendremos oportunidad de comprobar si se cumplen las previsiones o el recinto de Vista Alegre, que es, francamente, no está diseñado para el reparto de la comunión, ¿no? Entonces, efectivamente... Se ha tenido que preparar los pasillos porque las
las escaleras donde están sentados, el aforo es muy inclinado y por tanto era peligroso, y se ha optado por salir a los pasillos laterales y ahí repartir la comunión. Yo creo que hay que pedirle a la Beata Guadalupe que nos proteja, ¿no?, en este momento del reparto de la comunión, Bueno, especialmente porque es una beatificación intergeneracional. Nos he querido mostrar esa realidad también, ¿no?, de gente joven y mayor. Sí, y también en ese sentido hay muchas personas que se han podido llegar, en fin, salvando los llamados obstáculos que a veces el modo de construir los edificios nos hacemos, pero que se ha ido mejorando. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Momento entrañable de la ceremonia, la paz que se va a transmitir de unos a otros. En ese momento de la caridad fraterna vemos como la gente se saludan y comparten ese momento del don de la paz. Ahí en las primeras filas, como hemos dicho, además de las personas que hemos mencionado, están también representantes de las instituciones públicas, como el director general de Familia de la Comunidad de Madrid o la directora general de la Mujer también de la Comunidad de Madrid, intercambiándose este signo de la paz. Sí, también ese momento de la ciencia, del arte, de la literatura, de todas las diversas profesiones que también se han dado presencia en este lugar donde una... E incluso en esas primeras filas está una alumna de Guadalupe, de esa Escuela de Maestría Industrial, de lo que hoy es el Instituto Santa Engracia y que entonces era la Escuela de Maestría Industrial y que ocupa también una de esas primeras filas. Sí, ella fue una de los testigos del proceso y recuerdo cómo se conmovía los días que fue allí para testificar. Lógicamente el contenido no se aireaba, pero sí la emoción con la que ella fue a hablar de las virtudes que vio en esa profesora y que luego sustituyó, porque al cabo de los años ella fue la directora de ese centro. Y hace unos días tuvimos un acto muy bonito en el Instituto Santa Engracia, donde algunas antiguas directoras y antiguas alumnas de Guadalupe dieron testimonio, el recuerdo de esa sonrisa imborrable de Guadalupe que vemos ahora sobre ese tapiz. Ya vemos cómo los sacerdotes se van acercando con los copones para empezar la distribución de la comunión, también abajo entre las autoridades y los familiares que han venido a esta ceremonia y que ocupan esas primeras filas de honor, también y de gran alegría, porque tener una tía o una tía abuela... Sí, efectivamente. Los sacerdotes van acompañados de estos chicos y chicas de polo gris, voluntarios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero dame la gracia de las palabras. Los cardenales Osoro de Madrid, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, están junto al cardenal Beccio, y a los otros lados el prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, y al otro lado el cardenal Sara, prefecto de la Congregación del Culto Divino. Los asistentes de la grada deben dirigirse a la puerta los avisos para conseguir este milagro de la multiplicación de los panes en el graderío del Palacio Vista Alegre. Bueno, va a ser un momento muy bonito y los celíacos todos se tienen en cuenta para este momento conmovedor. El cardenal dará la comunión a unas cuantas personas, lógicamente no puede hacerlo con muchos. Durante la comunión y después de la ceremonia. Todas las personas que por cualquier motivo no hayan podido comulgar durante la ceremonia podrán hacerlo al final de la misma. Este era un mensaje que el secretario general del comité organizador dejó muy claro en la última reunión organizativa que tuvimos sobre la beatificación, porque detrás de una beatificación hay mucho trabajo organizativo. José Carlos, primero está el trabajo que ha hecho la Oficina de Causa de los Santos, ¿no? Pero luego está el trabajo organizativo de hacer realidad esta misa de la beatificación, porque una beatificación es sobre todo una misa, ¿no?, en la que
tiene lugar este rito de la beatificación. Sí, hay que aprovechar para dar las gracias a tantos voluntarios, tantas personas que han Y ahí puesto... tenemos, perdón, José Carlos, a la niña polaca que va a recibir la primera comunión el mismo día que también la recibió la Beata Guadalupe, un 18 de mayo, y también aquí en la ciudad de Madrid. Pero perdón, estaba hablando usted de... Muy bonito porque evidentemente los voluntarios que han hecho posible este trabajo y también pues todos los cuerpos de seguridad del Estado, también todas las instituciones del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación que han colaborado, la comunidad, el Ayuntamiento, la Diputación, todos han colaborado para que este acto tenga la solemnidad y se haya podido desarrollar, se está desarrollando con esa tranquilidad y serenidad que corresponde a una misa de beatificación, que es, como nos ha dicho, recordado el cardenal Becciu, es un gran don de Dios para toda la Iglesia, que estamos ahora saboreando los primeros momentos en los que se nos está volcando el tesoro de la gracia desde el cielo. Hoy es también un día especial, ¿no?, para recordar a otro santo, ¿no?, a San Juan Pablo II, porque hoy es precisamente el día de su nacimiento. Y don José Carlos seguro que recuerda, yo no porque era demasiado joven entonces, cómo después de la beatificación de San José María, ese 17 de mayo de 1992, al día siguiente, 18 de mayo, en la audiencia en la Plaza de San Pedro a los peregrinos, se le cantó el Happy Birthday, cumpleaños feliz al Papa Juan Pablo II, que seguro que también está celebrando esa primera comunión de una niña polaca, con ese gran amor a su tierra que siempre tuvo ese gran santo, ¿no? Sí, yo recordaba cómo la beatificación de San José María, en la homilía de la misa, el Santo Padre Juan Pablo II dijo una frase realmente muy impresionante. Decía que San José María era un hombre fascinado por Jesucristo. Y es bonito que ahora que asistimos a la beatificación de Guadalupe, que es la primera hija de San José María que va a ser beatificada, precisamente lo que nos ha subrayado el cardenal Becciu en su homilía es como ella fuera una mujer verdaderamente enamorada de Jesucristo, fascinada también por él. Y quizás por eso se brota la alegría incontenible que ella vivía, que ella contagiaba, ese tener paz y dar paz que nos ha hablado el cardenal, y también de esa disponibilidad, porque era un amor dinámico el que le llevaba a Guadalupe, como hace la prelatura del Opus Dei en el mundo entero, de una manera dinámica, de una manera ágil, de una manera muy suelta, llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ella fue a México con toda naturalidad, se hizo una más del país y se metió en los problemas, en la piel de los mexicanos, y procuró servir a aquella sociedad, como luego después, cuando regresó a Madrid, se metió en la piel de sus alumnas del Instituto Santa Engracia o del Ramiro de Maeztu, para enseñar química, que yo tuve profe de química, no a Guadalupe porque yo soy más joven, pero en el Ramiro de Maeztu, mi instituto, se hablaba de Guadalupe porque era la profe de química por antonomasia, ¿no? Esta característica, ¿no?, que acaba de destacar usted, de su dinamismo, ¿no?, su disponibilidad, su flexibilidad, se visualiza muy bien en la identidad gráfica de la beatificación, ¿no?, que ha tenido pues un logo y unos elementos visuales para acercar a una figura no tan contemporánea. Ella falleció en 1975 al mundo de hoy, y aparece ella en la cartelería de la beatificación sentada en una maleta. Para aquellos que, gracias a esta retransmisión de 13TV, se encuentren por primera vez con Guadalupe y quieran conocerla más, o aquellos que ya la conocen y quieran tener una experiencia más vivencial de Guadalupe, pueden visitar hasta el día 30 de mayo una exposición sobre su vida en el Colegio Tajamar, en Vallecas, una exposición preciosa que refleja una gran creatividad y una comprensión muy profunda, ¿no?, de la vida de Guadalupe, para hacer que esa vida se sienta, no simplemente que se lea, se conozca, sino que se sienta. Sí. Y como dice la comisaria de la exposición, Ana Sánchez de la Nieta, con mucha gracia decía que habían conseguido un intangible como la santidad, hacerlo tangible mediante diversos
gráficos, diversos vídeos, diversos módulos, ¿no? Y gracias a la creatividad, ¿no?, de la coordinadora del proyecto, María Villarino, y la diseñadora Amaya Sánchez Hostiz, que han hecho un trabajo formidable. Sí, realmente hay que reconocer que esta beatificación es una de las beatificaciones del siglo XXI pioneras, porque han ido, a través de la página web del Opus Dei, han ido formando y difundiendo el mensaje de Guadalupe de una manera muy alegre, muy ágil, que ha podido, a través de vídeos breves, de un multimedia fantástico llamado Guadalupe, a través de un libro muy bonito que se llama Letras de un Santo, que les recomiendo a todos ustedes que se lo descarguen y lo lean. Que hemos hablado antes. Y luego también de un libro para niños, porque también hay para todas las edades, y también incluso un juego. Se puede buscar a través de Madrid, se puede hacer una especie de búsqueda del tesoro, de una gincana, donde se pueden conocer los lugares de la vida de Guadalupe. También, lógicamente, se puede ir a visitar el templo del Caballero de Gracia, donde están los restos de Guadalupe, para ir a poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Bonito el canto del coro. Y acabamos de ver a un grupo de Perú al lado de esa identidad gráfica de la que les hablábamos, Guadalupe sentada en una maleta. Martínez Camino, que es el vicario de la Santidad de la Diócesis de Madrid, cantando. Ha aparecido muy rápidamente la figura de Luis Cruz Ortiz de Landázuri, sobrino de Guadalupe, sobrino nieto, sacerdote de la diócesis, de la prelatura del Opus Dei, que trabaja en la diócesis de Madrid, es capellán del Colegio Mayor Moncloa y del Centro Universitario Villanueva. Ha sido uno de los encargados de dar la comunión a las personas de las primeras filas. Se ha despoblado el graderío, porque han acudido a los pasillos laterales, que es donde están dando la comunión, y ahora mismo llevamos regresando. 7 minutos de comunión. Yo estoy cronometrando para Todavía ver si... quedan 3 para la vuelta, porque el problema... 3, 4, dijeron que entre 11 y volver. 12 minutos es lo que a mí me dijo el comité organizador. Veremos si lo cumplen. Y luego todavía quedará, antes de finalizar la ceremonia, alguna cosa más. Qué bien, vamos muy bien de tiempo. Bastante bien de tiempo. Una ceremonia que estaba programada en 2 horas aproximadamente, 2 horas y cuarto. Sí. Se va a cumplir, claramente se va a cumplir, aunque siempre al final cada uno de los que tiene que agradecer, porque ahora vamos a asistir a la parte final, antes de la bendición final, siempre el agradecimiento del Cardenal de Madrid, que dirá unas palabras. También dirá alguna cosa más el Cardenal Beccio, y no sabemos si hay más sorpresas. Ya, por eso yo creo que es mejor que esperemos si hay alguna sorpresa más. Porque bueno, luego ya cuando llegue el momento, lógicamente el canal que tiene su programación tendrá que interrumpir. He llegado a la hora prevista, pero bueno, yo creo que gracias a Dios la ceremonia ha sido muy ágil. El profesor Silvestre de liturgia de la Universidad de la Santa Cruz, se ve que ha estado haciendo de maestro de ceremonias, se ve que le ha sabido dar. Yo creo que es un hombre entrenado, muy entrenado. He visto también al director espiritual del Colegio Romano de la Santa Cruz de Roma, de Cababianca, que ha estado allí colaborando con él. También es del equipo de liturgia de la prelatura y del prelado de la obra en Roma. Quizá es interesante también que ustedes sepan, hemos visto el altar poblado de flores, poblado de rosas. Esas rosas han sido enviadas desde Uruguay como un regalo para la beatificación de Guadalupe, reforzando, ¿no?, esa idea que creo que estamos transmitiendo durante toda esta ceremonia de universalidad en la localidad de Madrid, ¿no?, que eso es precisamente muy bonito. Es bonito que debajo de la Virgen de Guadalupe, ahora lo vemos bien, hay unas palabras escritas de un texto de San Pablo: Dios ama al que da con alegría, que es la letra de Guadalupe. Es bonito, está tomada de una de sus cartas, y es eso que es la característica de ella, la alegría, el buen humor, el optimismo cristiano, que también nos ha subrayado el Cardenal Beccio, que aparezca ahí en esas palabras con su letra debajo de esa imagen
de la Virgen de Guadalupe. Este reparto de la comunión a los 11.275 asistentes inscritos, ¿no? Que este es el aforo que podía coger Vistalegre, unas 8.000 personas provienen de España y luego el país más numeroso es México, del que, como ya hemos dicho anteriormente, hay 600 personas, pero luego hay lugares, ¿no? Como por ejemplo el Líbano, del que hemos hablado también, que ha colaborado en la confección de los lienzos. Hay 24 personas del Líbano. Sí. Sí, ya que tenía que ser limitada las plazas porque... La beatificación es digital, don José Carlos. Sí, ¿no? Lo propio de una beatificación es un lugar pequeño, una catedral. Bueno, tuvimos aquí ya en Vistalegre hace un año la beatificación de los mártires de la familia vicenciana y tuvimos también en este marco incomparable de Vistalegre una ceremonia conmovedora, pero suele ser la excepción. Dentro de unos días, al 24 de junio, volveremos a reunirnos en Madrid para gozar de una nueva beatificación, la de las mártires concepcionistas franciscanas, y lo tendremos en la Catedral de Madrid porque es lo habitual. Allí estaremos. Hay que recordar también que en esta ceremonia pues todas las instituciones de la Iglesia se han unido y hemos vivido un ambiente también muy de comunión, no solo entre los sacerdotes religiosos con celebrantes, también se ve muchas religiosas entre el público. El testimonio precioso del otro día de la comunidad neocatecumenal que me mandaban cuando les envié las invitaciones que me habían solicitado, me respondían que todo el camino neocatecumenal se unía a esta celebración conmovedora de Guadalupe. En Roma tuvimos una visibilización de esa alegría de la Iglesia en una jornada desarrollada en la Universidad de la Santa Cruz sobre la santidad laical, en la que precisamente se presentaron la figura de distintos fieles laicos pertenecientes a distintos movimientos, instituciones de la Iglesia en proceso de beatificación que han fallecido con fama de santidad. 6 ejemplos más el de la hoy ya beata Guadalupe, para recordarnos a todos pues eso que usted mencionaba antes y que el Papa Francisco hace un año nos dijo con tanta claridad, ¿no? En la Gaudete et Exsultate, la santidad es para todos, los santos de la puerta del lado, y estos acontecimientos eclesiales, ¿no? Pues nos hacen renovar la fe y la esperanza, ¿no? Especialmente a quienes pues somos fieles laicos de la Iglesia de Cristo. No, es muy bonito porque a veces ahora estamos asistiendo al momento hermoso y bonito de una beatificación, pero que nos ha recordado el cardenal Becciu, que para llegar aquí ha habido mucha cruz. La santidad de Guadalupe, las raíces de la alegría de Guadalupe hay que buscarlas en la cruz. San José María siempre decía que nuestra alegría tiene raíces en forma de cruz, y esa cardiopatía que ella tuvo toda su vida, las limitaciones de salud, hace que es muy bonito porque a través de muchas dificultades conviene que entremos en el reino de los cielos. Y eso que Guadalupe era muy consciente y lo predicaba, que la santidad del ordinario es costoso. Por eso no es cuestión de fuerza propia, sino de acudir a la gracia de Dios y de ofrecer al Señor las contrariedades y las cruces. La alegría tiene raíces en forma de cruz, como nos ha recordado Becciu. Vemos esa imagen del cirio pascual, porque es muy bonito también, ¿no?, que esta celebración tenga lugar precisamente en este tiempo de Pascua, en este tiempo de alegría. Y yo cada vez que la verdad que veo el tapiz y veo a Guadalupe, que es como si me sonriera, ¿no?, después de llevar varios meses trabajando en la comunicación de su beatificación, pues realmente también yo pienso, ¿no?, otro guiño del Espíritu Santo en este tiempo especial, ¿no?, de alegría en la Iglesia. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría. Y alegría porque hemos sabido vencer las dificultades, acudiendo a la gracia de Dios, ofreciendo las incomodidades. Es bonito pensar en eso, en la fecundidad del trabajo bien hecho, en la fecundidad de la entrega generosa a los demás. Al cabo de los años vemos tantos frutos de una vida entregada a Dios, porque como el Papa siempre nos anima a buscar, ahora en este último documento tan hermoso sobre la vocación que el Papa Francisco ha redactado, Cristo vive,
al final de ese documento hay un momento muy conmovedor cuando el Papa nos recuerda que el que llama, el que da la vocación, es Jesús, nuestro amigo, el amigo. O sea, el que llama no es alguien anónimo ni alguien que es lejano, sino que el que llama, el que nos invita a dar la vida por él, es nuestro amigo, el que ha dado la vida por nosotros, el que más nos ama. Por tanto, es siempre invitación amorosa. Seguimos viendo el graderío un poco despoblado. Yo pienso que la comunión continúa. Claro, están regresando de la comunión. Pero la ceremonia parece que va a concluir, mientras pocas personas, yo creo que el comité organizador hay que darle la enhorabuena, porque ahora mismo estamos a 14 minutos de cuando inició el desarrollo de la comunión. Y han vuelto todos. Y han vuelto ya casi todos, ¿no? Así enhorabuena a los voluntarios. Lo han logrado y escuchamos las... Dios Todopoderoso, la última oración. La eficacia divina de este sacramento nos ilumina en flamme en esta fiesta de la Beata Guadalupe, para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. De la bendición final, unas palabras de agradecimiento que vamos a escuchar Aunque ahora. Yo creo a ver qué pasa. Qué sorpresa nos depara la vida. Porque vemos ahí avanzar a, me parece que es el vicario auxiliar del Opus Dei, don Mariano Faccio. Argentino. Doy lectura Efectivamente. a la carta que el Santo Padre Francisco dirigió a Monseñor Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei. Vaticano, 12 de abril de 2019. Querido don Fernando, dentro de poco tendrá lugar la beatificación de la sierva de Dios Guadalupe Ortiz de Landázuri, primera fiel laica de esa prelatura en ser beatificada. Y deseo unirme a vuestra alegría y a vuestra acción de gracias por este testimonio de santidad, vivido en las circunstancias ordinarias de su vida cristiana. Es justo alegrarse y dar gracias a Dios porque Él nunca abandona a su Iglesia, ni siquiera en los momentos más oscuros, y con amor de esposo sigue suscitando en ella ejemplos de santidad que embellecen su rostro, nos llenan de esperanza y nos señalan con claridad el camino que hemos de recorrer. La santidad supone abrir el corazón a Dios y dejar que nos transforme con su amor. Y supone también salir de sí mismo y andar al encuentro de los demás, donde Jesús nos espera, para llevarles una palabra de ánimo, una mano de apoyo, una mirada de ternura y consuelo. Guadalupe Ortiz, con la alegría que brotaba de su conciencia de hija de Dios, aprendida del mismo San José María, puso sus numerosas cualidades humanas y espirituales al servicio de los demás, ayudando de modo especial a otras mujeres y a sus familias necesitadas de educación y desarrollo. Y todo esto lo realizó sin ninguna actitud proselitista, sino solo con su oración y su testimonio.
Animo a todos los fieles de la prelatura, así como a todos los que participan en sus apostolados, a que aspiren siempre a esta santidad de la normalidad, que arde dentro de nuestro corazón con el fuego del amor de Cristo y de la que tanto necesita hoy el mundo y la Iglesia. Les pido también que no dejen de rezar por mí, al mismo tiempo que les imparto la bendición apostólica. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Es muy bonito que... Un aplauso, ¿no? Un aplauso largo, agradecido al Santo Padre porque haya querido unirse todavía más, porque ya ha enviado un legado pontificio, pero además ha querido unirse con estas palabras tan bonitas y las que invita a todas las personas del Opus Dei, a todas las personas que asisten y que son devotos de Guadalupe, a buscar la santidad de la normalidad, como nos acaba de recordar. Y además nos ha dicho que lo hagamos sin ningún espíritu partidista, es decir... Escuchemos al prelado. El prelado de la obra agradece. Al considerar que en Guadalupe Ortiz de Landázuri, como en todos los santos y beatos, se refleja la santidad de la Iglesia, cuerpo de Cristo. En la vida de la nueva beata podemos contemplar con agradecimiento cómo el Señor sigue actuando, también en medio de nuestras ciudades, de nuestras calles, en nuestras familias, en nuestros ambientes de trabajo. También doy gracias a Dios, de quien procede toda santidad, porque la beatificación de Guadalupe, primera fiel laica del Opus Dei en ser elevada a los altares, representa como un nuevo resello que da la Iglesia al camino que el Señor hizo ver a San José María el 2 de octubre de 1928. Deseo, en fin, manifestar mi agradecimiento al cardenal Angelo Becciu, que, como representante del Santo Padre Francisco, ha presidido esta solemne celebración eucarística. Gracias por las palabras que nos ha dirigido en la homilía. Le ruego, señor cardenal, que transmita al romano pontífice mi gratitud y el de toda la prelatura del Opus Dei. Dígale que agradecemos el mensaje que nos ha enviado y que acabamos de escuchar. El prelado de la obra, conmovido. Ha sido interrumpido por un aplauso cuando ha mostrado el agradecimiento al Santo Padre por ese mensaje que pone el acento en esa característica de Guadalupe, de su amistad sincera, leal, su abundancia de vida interior. Nuestro filial afecto y rezamos por su ministerio pastoral de sucesor de Pedro. A la intercesión de la Beata Guadalupe encomiendo nuestro propósito de ser siempre buenos hijos de la Iglesia y que la prelatura del Opus Dei, como quiso San José María, sirva siempre a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Es muy bonito este momento final, conmovido. Dos interrupciones, don José Carlos. La gente está muy emocionada. Nosotros también. La mediación materna de Santa María y el ejemplo de la nueva Beata, sepamos descubrir cada día que nuestra vida ordinaria es lugar en que Jesucristo nos espera y ocasión de transmitir a los demás la alegría del Evangelio. Y ahora ya el aplauso final, ¿no? Ahora ya sí que ya la emoción se desborda. Es bonito como el prelado de la obra ha recordado cómo servir a la Iglesia, como la Iglesia quiere ser servida, y la Iglesia, como nos ha dicho el Santo Padre en su mensaje, quiere ser servida con ese ambiente de naturalidad, de normalidad, de ir a invitar a la gente a la fe, invitar a la gente al amor de Dios sin imponer nada. Esas son las palabras, sin espíritu proselitista. El cardenal Osoro da gracias. Un año jubilar
Mariano, que con motivo del 25 aniversario de la solemne consagración de la Catedral de la Almudena por San Juan Pablo II, y me es particularmente grato resaltar que entre estas tantas gracias del cielo que estamos viviendo y recibiendo a través de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, acogemos ahora el don de Dios para la Iglesia en Madrid de la solemne beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, mujer laica, profesora de química y miembro de la prelatura del Opus Dei. Asimismo, nuestra gratitud se dirige también al Santo Padre Francisco, que ha querido que esta beatificación se celebrara en esta querida Archidiócesis de Madrid, pues la Beata Guadalupe es una de nosotros, nacida en la capital de España, bautizada en la parroquia de San Ildefonso, donde existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que además descubrió la llamada de Dios en el Templo de la Concepción de la calle Goya de nuestra capital, que peregrinaba cada año con las profesoras y alumnas del Instituto de Santa Engracia del barrio de Chamberí, donde era catedrática de química, al madrileño Templo de la Milagrosa en la calle García Paredes, y que finalmente está enterrada en la Gran Vía de Madrid, en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, junto a la venerada imagen de la Virgen del Olvido. Todo esto nos recuerda cómo la Virgen Santísima llevó los pasos de la nueva Beata y la sostuvo en el camino hacia la santidad con abundantes gracias en su vida y a través de su vida para quienes la conocieron. Precisamente San José María Escrivá de Balaguer solía decir a sus hijos, y especialmente le recuerdan los primeros de la obra, como la Beata Guadalupe, que si en algo deseaba que le imitaran era en el amor a la libertad y en el amor y devoción a María Santísima. Acudamos, por tanto, a la nueva Beata para que nos ayude a ser fieles como ella, con alegría, al querer de Dios, y que nos enseñe a confiar como ella en la intercesión de la Santísima Virgen María. No quiero terminar estas breves palabras sin darle a usted, Eminencia Reverendísima, Cardenal Angelo Becciu, por su presencia hoy como legado pontificio, y a tantos hermanos míos en el episcopado, a don Fernando, el prelado del Opus Dei, y a los numerosos sacerdotes, religiosos y fieles que han venido a esta ceremonia, y a los que la siguen por los medios de comunicación. Gracias, finalmente, a todos los que con su trabajo y generosidad han hecho posible que podamos hoy vivir este significativo acto en nuestro año jubilar mariano, como es la beatificación de la primera mujer del Opus Dei. Muchas gracias. Precioso mensaje del Cardenal de Madrid, que pone el acento en esa dimensión madrileña de la nueva Beata, ¿no cree, don José Carlos? Sí, además en la presencia mariana, porque como él ha recordado, en algo quería San José María que le imitáramos, en el amor a la Virgen, y es muy bonito el recordar que Guadalupe fue fiel hija de San José María y fiel hija de Dios. Bendición e indulgencia. Eso es. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Dios, nuestro Padre, que nos ha convocado hoy para celebrar la beatificación de su sierva Guadalupe, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en la Beata Guadalupe una fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que a la Beata Guadalupe nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os consiga la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Anunciad
a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Termina esta ceremonia conmovedora y hay que darle las gracias a todos los medios de comunicación. En primer lugar, a la 13 Televisión, que por esta retransmisión, y también a todos los periodistas y comunicadores que a lo largo de estos años nos han ido ayudando. Por ejemplo, muchas gracias, don José Carlos. Está muy bien esta mención mientras se canta el Reina del Cielo. Formato vídeo, que fue Andrés Barbé, que fue el primer vídeo que se hizo de Guadalupe y que nos ayudó a preparar y a difundir su figura. Y después, pues a todos los que hacen realidad la página web de la obra. A Betafilms, productora, ¿no? Sí, a tantas personas que han hecho artículos, que han publicado, a los que nos han ayudado a las hojas informativas, a los diseñadores de las maquetas, de las estampas. A quienes hacen las reliquias de Guadalupe, ¿no? Porque también hay gente, ¿no?, que está ahí. Sí. Es muy bonito tanta gente que ha colaborado y que seguirá colaborando, Dios mediante, en el futuro. Es bonito porque se ha cumplido todos los tiempos y han llegado a terminar esta beatificación casi un tiempo récord, porque no va a llegar a las 2 horas. Y ahora comienza la salida despacio, con tranquilidad. Y vamos a dejarles escuchar el canto final a nuestros telespectadores. Para algunos será un canto familiar que reconocerán, una canción que gustaba al fundador del Opus Dei, y por eso me callo, ¿no? A la que el cardenal acaba de saludar, tantos niños y niñas que en este mes de mayo están o han hecho la primera comunión. Bonito ver al cardenal Beccio, va saludando al... Muy bien. Muchas gracias, Mónica, por los comentarios. Gracias a todos los realizadores que han hecho posible la retransmisión y también por darnos la oportunidad de asistir desde este lugar privilegiado a esta solemne beatificación. Muchas gracias. Dejamos ya el programa animando, ¿no?, a todos los que nos escuchen a conocer la vida de Guadalupe en guadalupeortizdelandazuri.org. Porque ahora, don José Carlos, esperamos reencontrarnos en la Plaza de San Pedro para la canonización de esta primera mujer del Opus Dei elevada a los altares. De verdad, mi consejo es que se pillen ustedes una estampa y le pidan todas las necesidades materiales y espirituales. Gracias por estar ahí esta mañana acompañándonos en esta beatificación. Muchas gracias y hasta pronto.